Hace unos meses me fui de viaje para acompañar a mi hijo a instalarse en Europa para iniciar sus estudios allá. Y el objetivo del viaje, claro que era dejarlo totalmente instalado en su nuevo hogar para que ya no tuviera que pues ningún contratiempo, que tuviera todo lo necesario para vivir cómodamente, que se hubiera familiarizado con la zona, que hubiéramos identificado en dónde comprar su comida y dónde lavar su ropa y cómo se iba a transportar de la universidad hacia su casa y viceversa, pues muchas de esas razones, ¿verdad? Claro, este viaje pues iba a ser un poquito largo para mí, pues en mi caso eran como 2 semanas y para poder irme a este viaje con esa duración, pues claro que yo tenía que dejar un montón de cosas listas en mi negocio actual. Yo había planeado que para cuando tuviera que realizar ese viaje, mi negocio de Amazon Arbitraje ya iba a ir viento en popa y que entonces yo solamente iba a tener que supervisar una operación que iba a ser más o menos hands-free. Mi meta había sido que para mediados de agosto del 2025, que es cuando me tuve que ir de viaje, mi negocio de Amazon ya iba a ser totalmente hands-free. Pero eso no fue lo que sucedió. La realidad es que sí me esforcé muchísimo para llegar a la meta, pero definitivamente cuando llegó el momento de realizar el viaje me di cuenta que la meta no había sido lograda. Me sentí un poco frustrada, o mejor dicho, mucho frustrada en ese momento porque pues justamente la razón por la cual yo estoy haciendo todo este esfuerzo de levantar mi negocio de Amazon Arbitraje es justamente para poder lograr la flexibilidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo solamente teniendo mi computadora y una conexión a internet. Bueno, y además de ser flexible, en la cuestión de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, pues obviamente nadie de nosotros trabajamos gratis. Lo que se espera es obtener ingresos adicionales, ¿verdad? Entonces, yo justamente quiero tener mi negocio de Amazon que sea un negocio muy exitoso, es decir, que sea muy redituable para poder tener estos ingresos adicionales que me permitan un nivel de vida, pues, que me facilite el poder ir a visitar a mi hijo, darle opciones para que viva una vida cómoda en donde esté estudiando y también poder ofrecerle la posibilidad de que venga a visitarnos o ir a visitarlo sin necesidad de estar restringidos a que los vuelos estén baratos. ¿Sí me explico? O sea, poder tener esa libertad de en el momento en que tengamos ganas de vernos o que haya la oportunidad por la cuestión de las agendas y los exámenes y demás, pues tener la posibilidad de poder vernos. Entonces, bueno, cuando ya empezamos el viaje, yo iba con el enfoque total de dejarlo instalado. Y aunque sí me llevé mi computadora pensando en que iba a poder hacer algunos avances, la realidad es que el cansancio era muchísimo. Entonces, después de andar caminando por todas las calles todo el tiempo o en bici, en el calor y demás, llegaba sumamente cansada a mi habitación y lo único que quería era recuperarme para poder seguir adelante. Y por otro lado, también las cosas tampoco eran color de rosa durante el viaje. Surgieron algunos inconvenientes en relación a sus estancias y con el rentero y el cuarto y demás. Entonces, sí me sentía como que muy ansiosa por toda esta situación. Para colmo, casi a la mitad del viaje, que voy y pierdo mi celular. Lo dejé olvidado en el Uber y nunca lo pude recuperar. Y eso me hizo sentirme sumamente enojada porque ya no podía hacer nada. Literal, todo se paralizó con esta cuestión del autenticación por 2 factores, que todo el mundo te manda códigos a tu celular para verificar tu identidad, pues ya no tenía acceso a nada, ni cuentas bancarias, ni sitios de internet para vender en Amazon, ni portales de redes sociales, absolutamente nada. Estaba totalmente desconectada del mundo digital. En ese momento, pues ya no me quedó de otra más que respirar hondo, tomar las cosas con calma, saber que solamente son cosas materiales que fácilmente se pueden reponer y decidí en ese momento que esta situación inconveniente no iba a marcar mi viaje y que yo iba a hacer todo lo que estuviera a mis manos para seguir disfrutando de la compañía de mi hijo y de poder estar con él, ayudarlo, apoyarlo y que el objetivo del viaje, que era dejarlo instalado, se lograra. Y eso fue lo que pasó. No, no les voy a negar. O sea, tampoco fue sencillo lograr enfocarme nuevamente y tomar la decisión de que esta situación inconveniente no iba a definir el resto de mi estancia
con mi hijo y yo iba a disfrutar el resto de mis días con él, iba a disfrutar de su compañía, iba a disfrutar de apoyarlo en su proceso, iba a disfrutar de todos los momentos que iba a poder convivir con él y apoyarlo. Y entonces en ese momento todas mis cuestiones laborales y todos mis pendientes de mi emprendimiento y todas esas situaciones tomaron un backseat y me enfoqué nuevamente a poder disfrutar de mi hijo al máximo y eso fue lo que pasó. Claro que el viaje llegó a su término y entonces cuando ya estaba yo solita en la estación del tren de regreso a casa, entonces sentí todos unos sentimientos encontrados porque, pues sí, por un lado estaba muy feliz y muy contenta de haber podido acompañar a mi hijo, de haber podido ver su felicidad por este gran logro. Me sentía muy orgullosa de todo lo que estaba haciendo, pero también me sentía un bastante triste. Por un lado, porque pues lo iba a extrañar mucho, ya no iba a poder estar con él siempre, ya no iba a poder tenerlo físicamente al lado mío y además a eso los sentimientos de tristeza se exacerbaron con la pérdida del celular porque literal me sentía maniatada, estaba completamente desconectada de cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, salvo con las personas que estaban literalmente a mi lado. Y bueno, pues finalmente regresé a casa con todos estos sentimientos a flor de piel. No podías ni mencionarme casi a mi hijo porque yo me soltaba como Magdalena llorando por todos lados. Y me tomó más o menos una semana recuperar mi conexión móvil. Finalmente, cuando ya logré estar otra vez en este mundo de las redes y de los contactos y volver a poner todas mis aplicaciones al corriente, me sentía que en lugar de haber avanzado había retrocedido. Y fue entonces cuando vi una frase, me salió, de esas veces que el universo te regala un poquito de señales. Me salió un post en mi perfil de Instagram que decía que la única carrera que tienes es con la persona que fuiste el día de ayer. Recordé también que hace unos meses incluso había puesto en mis historias fijas de Instagram un post que decía, ve a tu ritmo, no veas relojes ajenos. Y bueno, es que yo justamente eso es lo que estaba haciendo. Me la pasaba leyendo en mis grupos de las diferentes academias en las que pertenezco de Amazon, que todas estas personas estaban publicando cosas que decían que habían avanzado muchísimo, que estaban logrando muchísimas ventas, que estaban encontrando muchísimos productos. Y yo me veía y decía, oh my God, estoy sumamente atrasada con respecto a ellos. No estoy haciendo nada de lo que dije que iba a hacer. Estoy en ceros, estoy en pañales, no he avanzado, no he hecho nada. Y entonces tuve como que una epifanía y me cayó el 20 y dije, a ver, espérate, estás logrando bastante. Sí, sí es cierto. Yo misma he dicho en videos anteriores que tú tienes que establecer metas que sean cuantificables, que sean alcanzables, que sean medibles. Y pues sí, esa es una dirección que nosotros le damos a la vida y constantemente la tenemos que estar revisando para rectificar el camino cuando sea necesario. Pero también es cierto que debemos festejar los logros por más pequeños que estos sean. Y en ese momento comprendí que yo lo que estaba haciendo es enfocarme solamente en las cosas que no había alcanzado. Me estaba enfocando en las cosas que me faltaba por hacer, en lo que no había logrado. Y eso me hacía sentirme muy triste, muy deprimida, con muy baja energía. Y yo necesitaba recuperar mi ímpetu, recuperar mi estamina, recuperar todas estas energías que me hacen avanzar. Yo tenía que buscar la manera de motivarme y sentirme que sí iba a poder alcanzar mis metas. Y entonces dije, a ver, Claudia, no tienes por qué estarte comparando con los demás. Fíjate en todo lo que estás logrando, fíjate en todo lo que has avanzado. Revisa todas esas cosas que tú querías hacer, tenían una razón. Y la razón era que tú querías disfrutar a tu familia, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hiciste. Todas las actividades que lograste y en el momento en que pudiste estar en ese viaje con tu hijo, pues fue justamente eso. La meta se alcanzó porque tú lo que querías era disfrutar de ese viaje, poder estar con tu hijo y la pérdida del celular lo único que hizo fue
liberarte, olvidarte de las cuestiones de trabajo y enfocarte en vivir el momento, el hoy, el ahora con tu hijo. Y esa era la meta. Yo no tenía por qué sentirme que no había logrado, que no había avanzado. Al contrario, claro, el camino había sido distinto. A lo mejor no es lo que yo había planeado, no es definitivamente el paso 1, 2, 3 que yo había identificado en toda mi planeación, pero la meta sí se había logrado y eso es sumamente importante, realizar esa cuantificación de tú tienes un por qué estás haciendo las cosas y el cómo puede ser distinto y no podemos aferrarnos a que solamente hay un camino posible. El tener la flexibilidad de poder lograr la meta por diferentes caminos es lo que te va a dar una felicidad increíble. Te vas a sentir muy satisfecho de estar avanzando y seguir progresando y te va a apoyar para que puedas plantearte nuevas metas y que puedas obtener mejores resultados. En realidad yo sí tenía muchas cosas que celebrar. La verdad es que comencé a pensar en todas las cosas que sí había hecho, lo que sí había logrado, los hábitos nuevos que había implementado, las cosas que había cambiado en este proceso y, en pocas palabras, en la persona en que me estaba convirtiendo para poder lograr estas metas. Y entonces me dije a mí misma, Claudia, no estabas perdiendo el juego. Lo que pasa es que las reglas que habías definido para sentir que ganabas estaban un poco confusas. La meta máxima que tengo es poder lograr disfrutar de mi familia y justamente eso es lo que yo estaba logrando, solamente que el camino había sido distinto y no el que yo había planeado. Y es que al final eso es lo que sucede. Sentimos que estamos perdiendo el juego solamente porque las reglas que tenemos definidas para sentir que ganamos son mal establecidas o confusas. ¿Poco no? A veces cuando te dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitas para sentirte feliz? Y esto lo escuché en un discurso que dio Tony Robbins hace mucho, que decía, es que le preguntas a las personas qué les hace falta para ser feliz y te dan toda una línea de cosas que tienen que cumplirse para que se puedan sentir feliz y tienen que estar casados para antes de los 30 y tener 2 hijos y una casa de 3 pisos o 2 perros y 4 caballos y 3 carros y viajes cada año a diferentes partes del mundo y si esas cosas no se dan, entonces ya se sienten fracasados. Y aquí la cuestión es que nos enfoquemos y que tengamos bien claro qué es lo que estamos buscando en la vida y eso es lo que nos va a ayudar a sentirnos realizados. Ahora lo que hago es que en las noches, antes de irme a dormir, reviso qué cosas del día me han ayudado a lograr avanzar en el juego, sentir que estoy ganando en el juego y festejo mucho, aunque sean logros muy pequeños, porque eso me va a dar el momentum que necesito para seguir avanzando al día siguiente. Y claro, reviso y pienso, a ver, ¿qué cosas puedo cambiar para hacerlo mejor el día de mañana? Porque acuérdense, progress is happiness. Si tú sientes que estás avanzando todos los días, te sientes más contento y más feliz y más motivado para echarle más ganas. Y ese es mi objetivo. Yo no quiero ser perfecta. Yo lo único que quiero es ser mejor que como fui ayer. Sigamos avanzando en este camino.